Igual esta historia nos sirve para ir corriendo el cerco. Positivamente lo digo, porque en otros países el periodismo logra ingresar hacia áreas en donde en Chile jamás había entrado. Yo no sé si los anteriores candidatos presidenciales no tenían tanta historia o tanto tema de estas características. O se mantuvo oculta. O se mantuvo oculta, claro, o nunca abrieron la ventana, como dice Mónica, tiene razón, o nunca o lo tenían y nunca lo contaron, por ende nunca se hizo público. Pero hoy día estamos hablando de una historia súper dura, porque el propio candidato abrió la ventana. Hay un episodio de la esfera más bien íntima de un candidato presidencial que era Ricardo Lagos Escobar. No sé si se recuerdan que en plena campaña presidencial, la campaña del adversario publicó una entrevista a su primera esposa, que es una mujer que padecía algunas enfermedades y que está apartada del ámbito de la familia. Y eso fue una canallada, porque sí expuso aspectos de la intimidad de la familia, y respecto de los cuales, por supuesto, a sus hijos, que eran menores en ese tiempo. Hoy día es un senador bastante mayorcito, pero esto fue hace varios años, supongo que era adolescente. O sea, fue el 90, en la campaña el 89. Eso fue muy duro. Y no tenía que ver con las responsabilidades del candidato. O sea, esto era algo de un pasado que no tenía nada que ver con el desenvolvimiento del candidato Lagos, etcétera. Pero es interesante la manera en que la prensa, en que los medios de comunicación enfocan este tipo de ámbitos. Claro, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las esferas, porque lo que uno quiere conocer de sus candidatos, uno que ha sido candidata también y que uno expone también, es verdad, algunos aspectos de su vida privada, porque a veces la gente quiere conocer quiénes son tus hijos, qué haces en tu casa, etcétera, y uno está dispuesto de repente a ceder a algunos espacios. Yo creo que lo más importante en este caso, y sobre todo en un candidato presidencial con mayor razón, es el tema de cuánto uno expone para expresar o demostrar coherencia de tu historia, de lo que estás narrando, y por eso que aquí es tan difícil, o sea, es tan complejo esto de haber ocultado información respecto del retiro, porque en la práctica nadie te podría juzgar si, como dices tú, era algo legal, se estableció para que todos lo pudieran hacer, no había límite. Y el día uno haber dicho la verdad. Entonces, yo creo que esto es un tema de coherencia, consecuencia, ser honesto con lo que uno es, con lo que uno hace. O sea, yo no puedo decir mañana andar hablando una cosa o amenazar a mis parlamentarios con una política, con algo que se va a aprobar, que yo ya lo utilicé. Por último, decirle, ¿sabe qué, mami? Me parece una mala práctica a esta altura, el cuarto, no el primero, etcétera, etcétera, pero ir a amenazar a tus parlamentarios con no apoyarlo para después venir a reconocer tardíamente que, porque además te presionaron, porque te dijeron, oiga, ¿qué hizo usted? ¿Lo sacó o no lo sacó? Y como que te andan persiguiendo, y no decirlo honestamente desde el día uno, decir, sí, yo saqué el primero, pero en realidad me parece que el cuarto ya no es. Que es una alternativa. ¿Por qué no? Porque tiene que ver obviamente con los fondos previsionales, etcétera. En vez de decir la verdad, se va y de alguna manera se omite información. Y uno en un candidato tiene que ser transparente. Respecto además del APB, hay algo particularmente grave, porque muchas autoridades dicen, lo saqué, necesitaba, tuvo una emergencia, cuestiones que le pasan a cualquiera, ricos y pobres, digamos, además tampoco estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de personas acomodadas, eso sí, los ministros, exministros. Pero en el caso de él, habla de la inversión en el APB, que es uno de los argumentos que ocupó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, justamente para disuadir al Parlamento de la necesidad de poner impuestos a estos retiros. Él dijo, si no se va a cometer la injusticia de que gente reciba beneficios tributarios sin necesitar esos fondos, sino que por el solo hecho de sacarlos de una parte y colocarlos en otra. O sea, aquello que criticó un ministro contemporáneo a su ejercicio como tal, es lo que él hizo. Exactamente. Entonces, particularmente grave. Mira, Ana habido reacciones. Mónica, quiero compartir contigo una reacción y te doy la palabra de inmediato. Si quieres, tú misma lo recibes. Dale. Gabriel Boric, candidato presidencial, comentó en Twitter lo que está sucediendo. Hace 4 minutos atrás publicó lo siguiente: tengo muchas diferencias con Sebastián Sichel. Son públicas y conocidas, pero voy a respetar su vida familiar y creo que todas debiéramos hacerlo. Es posible un debate más empático y capaz de enfocarse en los temas de fondo para concretar
los cambios que Chile necesita. ¿Qué te parece el mensaje de Gabriel Boric, Mónica? Me parece que es compatible con lo que ha mostrado él el último tiempo, ¿no? Un hombre que sabe decir me equivoqué, un hombre que sabe pedir perdón, un hombre que sabe empatizar con los errores y dolores ajenos. Pero yo comparto eso. Yo creo que esto no es lo central, que su vida privada, sobre todo después de haber leído esa entrevista de The Clinic, tan buena entrevista, no me desmiente ni la precariedad ni el sufrimiento que debe haber tenido cuando chico. Claro. Pero yo quisiera relevar un punto que tú dijiste. A ver. Y es que se acabaron los tiempos en que la vida privada de los presidentes, de los candidatos a presidente, de los candidatos a altas autoridades, de representatividad, puestos de mucha responsabilidad, pueden quedar en la oscuridad. Se acabó el tiempo, por ejemplo, me voy a acordar, Salvador Allende, ¿no es cierto? Todo el mundo sabía que tenía 2 casas. En la moneda estaba la Hortensia Bussi y en la otra casa estaba la Payita. Eso nadie lo tocó. François Mitterrand, mientras estuvo en el poder, el presidente de Francia, tuvo una segunda hija con una señora que no era su señora, Mazarina, y cuando se vino a sacar, rompió todos los cánones franceses de que la vida privada no se tocaba. Lo hizo después. Y yo creo que eso en Inglaterra es común, en Estados Unidos es común, pero eso hoy día en todos los países se acabó. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que una persona que tú vas a escoger de presidente te importa saber cómo se comporta con hijos legítimos o no legítimos o con sus amores, un hombre que está contra el aborto y que obliga a una mujer a hacerse un aborto porque no se va a responsabilizar de un hijo. Un hombre que no paga impuestos y que lleva su fortuna a un paraíso fiscal. Un hombre que trata mal a sus trabajadores y les paga mal, concede abusos. Es decir, nosotros hoy día pedimos coherencia. Totalmente. Los ciudadanos exigen transparencia. Por eso que debemos saber y todos estar disponibles a esa transparencia y a esa coherencia. Se acabó el tiempo de la oscuridad. Totalmente, claro. Y a mí me parece que bienvenido sea. Si el periodismo hace su trabajo, yo encuentro que es una maravilla. Sí. Y también... Es una maravilla porque lo que ayuda a que los ciudadanos puedan hacer bien sus elecciones. No es decir, el ámbito de la vida privada, cuando tú, por ejemplo, usas fondos públicos para irte con tu amante a una isla resort en el Caribe, eso no es privado. Claro. Es público. Totalmente. Es absolutamente público. Es que están... Y insisto, los ciudadanos quieren saber cómo responden hombres y mujeres frente a las decisiones que tomamos todos los días. Sí, pues. A todos nos corresponde tomar decisiones. Sí, le igual a duda. En nuestro trabajo, en nuestra familia. Y tenemos que ser coherentes. ¿Y a quiénes van a dirigir el país? Sobre todo en el tiempo que viene, que es un tiempo quizás el más difícil que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. Exactamente. Sobre todo en esta etapa tan difícil, nosotros les vamos a exigir mucho más. Necesitamos de un presidente o presidenta coherente, excepcionalmente transparente y coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, sin lugar a dudas, entre lo público y lo privado también. Mónica Yasna, alcaldesa, se incorpora Cristal de Porati, lo saludamos al gran Cristal de Porati, amigo, por supuesto, de la casa, siempre nos acompaña, director de la Escuela de Publicidad de la UDP. Cristian, te veo oscuro, pero como pocas veces te he visto, pero sé que siempre hablarás con la luz. Debo confesar, siguiendo la línea de pensamiento de la Mónica, ¿ya? Que va a ser transparente, quiero ser muy transparente. Hoy día el día de la universidad, así que me arranqué a la playa y estoy en Las Cruces. ¡No! Y hay un sol increíble. Maravilloso. Y lo que ustedes ven acá atrás es el sol que está pegándome en mi calvicie. Debo confesarlo, va a ser transparente. Y te lo agradezco, es muy importante la transparencia. A ver, Cristian. Sí, está bien, cierto. Por favor. Oye, mira, echando la línea. Sí, estando en línea, estaba escuchando hace unos 10 minutos. Bueno, está lleno de expertos en comunicación, no tengo mucho más que aportar, pero solo decir que, por ejemplo, Obama, en la campaña su primera campaña, cuando él dice yes we can, sí podemos,
Él relata su historia de vida. Dice que su padre es africano, un economista keniano, si no me falla la memoria. Su mamá es una gringa, antropóloga, lo dice. Y eso lo convierte en un atributo y una fortaleza, como diciéndole al resto del mundo, bueno, yo salí de abajo y gracias a mi meritocracia, a mi capacidad intelectual, a la suerte, salí adelante y voy a ser el presidente probablemente de Estados Unidos. Entonces, en esa línea, Yes We Can y Obama lo hizo muy bien, ¿ya? En ese mismo camino estratégico, la idea del equipo de Sichel no era mala en el comienzo, que era un poco empatizar con los cambios sociales del país, empatizar con la clase media, empatizar con lo que siempre han sufrido en este país históricamente, y adopta esa empatía a partir de su historia familiar, lo que también es una muy buena idea en términos comunicacionales y de marketing político. Redonda la idea. Pero cuando tú te pones a narrar una historia personal, la expones. Creo que la Mónica lo dijo por ahí, o no sé si Yasna, cuando tú expones tu vida personal para construir un relato político que sea competitivo, y que lo es, o lo era hasta hace unas horas atrás, te expone que efectivamente los periodistas hagan la pega y la hagan bien, e investiguen el lado B, pues, la otra historia de Sichel. Y la otra historia de Sichel es su otra vida, que es la del señor Iglesias, que uno leyendo la entrevista de Knick, que la encontré bastante interesante, es una persona realmente sufrida. Una persona que, según lo que contaba su historia, nunca faltó el pan de esos hijos, tuvo que viajar a Mendoza para ganarse la vida, hizo artesanía, maneja camiones ahora. O sea, de verdad es el arquetipo del chileno promedio, por darle un nombre, de mucho sacrificio, y eso es un atributo importante. Pero yo creo que también la gente tiene el derecho de saber, cuando el candidato Sichel expone su verdad, también la gente tiene el derecho a saber cuál es la otra verdad. Y el periodista lo único que hace es hacer su trabajo. Sí. Ahora, en eso, y ahí está el error, y con eso termino, está el error de Sichel, que cuando uno cuenta una historia personal y expone a su familia, como lo han hecho muchos políticos en la historia, también debes estar consciente de que en el futuro otros deben estar interesados en esa otra parte que tú expusiste y empezar a investigar y explorar. No tiene nada de malo. Claro. En el fondo, la política chilena de alguna forma se americanizó. Entramos ya a batallar en la vida íntima de los políticos, y esa pelea no estamos muy acostumbrados a verla en Chile, ni los asesores políticos, ni la ciudadanía, pero es la realidad que además estamos heredando a las redes sociales. Hay una pregunta, Cristian. En Chile, los políticos, los que se presentan a un cargo de representación popular, los asesores a los que se les ocurren estas ideas, ¿cómo es tu historia de vida? Así, contémosela a la gente, esto le va a gustar a la gente puede que empatice contigo y vote por ti. A esas personas les gusta lo que es popularmente conocido como la ley del embudo. O sea, contemos esto y que guste, pero que nadie vaya a preguntar mucho más. O sea, vamos a contar lo que nosotros queremos contar y que esto quede aquí. En este caso, se hizo un ejercicio periodístico de ir a preguntar a la persona aludida. Y eso generó declaraciones públicas de Sebastián Sichel, mucha molestia, mucho dolor desde lo personal. Yo insisto, lo entiendo, pero él no está en una posición de enojarse porque alguien haga preguntas, pues, si eres candidato presidencial. Perdona, además que la parte central de su estrategia política en lo comunicacional es justamente exponer su vida privada para poder empatizar con la ciudadanía chilena. Y él se expuso a eso, ¿te das cuenta? Y perdona, y el segundo error para mí que es garrafal en él, ¿cuál? Es habiéndose expuesto a su vida personal, no ser capaz de asumir esta crisis, y lo que mejor podría haber hecho es guardar silencio, porque en la medida que él, la entrevista de The Clinic, en la medida de que él dice que va a hacer acciones judiciales o en contra del medio o en contra del señor Iglesias, lo que está haciendo solamente es alargar la crisis, alargar el drama, y para serte sincero, es súper entretenido. O sea, oye, por algo la revista Cosa estuvo en Chile como 40, ¿cuántos años estuvo ahí la Mónica? Y los periodistas pueden saber la llana mejor que yo, pero tuvieron décadas la revista Cosa. O sea, ¿para qué vamos a hablar de España? La revista Hola. ¿La Mónica trabajó en la Cosas o en la Caras? Imagínate. Sí, claro. Qué maravilla. Imagínate. O sea, perdona. ¿Para qué vean? O sea, dentro de nuestra esencia es buscar lo privado. O sea, nos encanta eso, es muy entretenido. Sí. Entonces, lo único que hace el candidato es extender la crisis, la va a extender más. Y nuevamente un error político. Apagó el incendio otro error político, perdona. Claro, exacto. Perdona, hizo un comunicado. Sí. Una declaración pública. Sí. Después lo corrige. Sí.
¿Para qué? O sea, echándole leña al fuego, absolutamente. Sí, no, nosotros vamos a hacer ese ejercicio de comparar las dos declaraciones porque fue bien impresionante el tono de una versus el tono de la otra. Alcaldesa Litao me está levantando la mano, que le pide la palabra. Sí, a propósito del tema de lo privado, es que yo creo que hoy día tenemos claro que lo privado no es el límite total y absoluto, porque tiene que ver con un concepto que ocupó la Mónica también, que es el tema de la coherencia, pero además, ojo, también tiene que ver con el tema del delito. Cuando es algo privado, acuérdense que antes, por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar, decía, esto es algo que está dentro de la casa, que nadie tiene que enterarse, que nada, el tema del abuso, el abuso sexual, el abuso infantil, eran cosas que se mantenían dentro de la esfera privada y que se supone que tú no te podías meter ahí porque era privado. Y no, pues, porque hoy día, cuando uno dice que hay un delito, ya deja de ser privado. Yo creo que en la política es lo mismo. Si yo robo y guardo la plata debajo del colchón, digamos, ya no es privado. Estoy cometiendo un delito y por lo tanto, o si hay corrupción, etcétera, etcétera. Yo creo que la palabra privado se malentiende. Yo comparto lo que decía Yana, que es lo íntimo y hasta donde uno está dispuesto también a ceder. A la gente, mira, hoy día que se ve mucho el tema de Instagram. ¿Por qué a la gente le gusta Instagram? Porque ahí se ve la vida más privada, incluso íntima. Claro. Porque la gente se pasa, porque de repente uno se le pasa la mano y todo. Los que nos dedicamos a la política probablemente tenemos un poco más de cuidado de repente de las cosas que uno publica, pero hay políticos que también aprovecharon de lo íntimo para hacer sus campañas. Acuérdate una foto en Baby Doll, por ahí, por allá. Entonces uno dice, ¿hasta dónde también uno expone, en el fondo, lo privado? Es parte, todos los que somos, nos dedicamos o a lo público o ejercemos algún rol, lo privado no es necesariamente sin límite, sino que claramente el límite está en algunas cosas que uno podría determinar, como es el delito, como es la esfera, más bien, de lo que la gente tiene derecho a saber también. Si tú quieres dirigir un país o algo, tienes derecho a saber si tú eres una persona coherente, íntegra, fiel a lo que has estado diciendo todo el tiempo. Si yo estoy todo el día diciendo y hablando contra la violencia intrafamiliar, pero llego a la casa y le saco la mugre a mis hijas, obviamente que no hay coherencia y que todo el mundo debiera saber que yo le estoy mintiendo finalmente a las personas. Claro, en este caso la versión del señor Iglesias no desmiente categóricamente la versión de Sebastián Sichel. O sea, claro, él tiene matices, pero es evidente que la historia contada por un adulto versus lo que recuerda un niño de su infancia van a tener diferencias, van a haber diferencias sustanciales en lo medular. Perdón, pero puedo... Mónica, sí, por favor. Usted, cuando quiera, Mónica. Es que además, ¿para qué estamos... no nos contemos mentiras, si los violadores, los abusadores, los violentos no se miran así, no se huelen como los hediondos. Sí, obvio. No, ellos se cuentan otra historia. De hecho, esa manera de decir puede haber sido alguna vez, pero no todos los días. Claro. ¡Qué horror! Claro. El relativizar. No, él tiene 2 denuncias por violencia intrafamiliar. 2 denuncias, ahora, hace poco. Entonces, no. A mí me impactó eso. Sí. No, es un tipo que evidentemente... Yo no conozco a ninguno de todos los juicios a los que yo he visto y mirado que sea violento que reconozca. Claro. O sea, y ni siquiera eso, los tipos que cometen los mayores vejámenes, ¿no? Yo recién Yana se acordaba de esa entrevista de Manuel Contreras, la que exhibió la red hace poco. Es un horror, indigna, sobrecoge, estremece escucharlo hablar de las torturas atroces y todo. No, eso nunca lo hicimos, jamás nosotros. Mientras yo estuve, nunca. O sea, la mentira de una persona violenta que hace daño a los demás, claro, es un patrón de conducta. Yo creo que yo quiero insistir sobre un punto. Nosotros no tenemos que asombrarnos de que la exposición, aunque tú no expongas tu vida, el periodismo tiene que buscar. Tú mencionaste a Obama recién. A Obama también, Donald Trump, de hecho, intentó mucho contar una historia distinta de Obama. Y habló horrores de su madre. Claro. Hubo periodismo que intentaron contar una historia distinta. O sea, yo creo que ahora las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque sufrimos una pandemia que tampoco nos gusta asumir, la de corrupción. Es una pandemia a donde tú levantas una piedra, salen corruptos. Sí.
y que además son corruptos que se benefician de una impunidad, de una protección del poder que indigna y que es lo que provocó el estallido, entre otras causas, ¿no? Porque provoca desigualdad. Y yo creo que es ahí donde tienen que preocuparse los candidatos antes de presentarse, es decir, tienen la coherencia, la solidez, la transparencia suficiente para enfrentar la epidemia de corrupción que esta ciudadanía pide que le pongan atajo. Hoy nosotros no queremos tener más presidentes que tengan mano débil, que tengan tejado de vidrio, que tengan debilidad frente a la corrupción, porque nos está demoliendo el alma, está carcomiendo la fe pública. Y este es el fondo. Qué duro. O sea, lo que hizo Sebastián Sichel con su retiro de fondo, lo que hizo al decir si es lobista o no lobista, entendámoslo bien, es un problema de fe pública que tiene que ver con la pandemia que nos corroe, la corrupción.